En esta presentación vamos a reflexionar sobre este interesante artículo de Pierre Bourdieu, Aporías de la estética moderna. Si hasta ahora, en el orden en que estamos desarrollando nuestras reflexiones, nos sentimos decepcionados no solo por la estética, sino por el esfuerzo intelectual de colocar en algún sitio que merezca la pena desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, al arte, yo creo que hoy con estas reflexiones nos terminaremos de decepcionar. De lo que se trata en todos los casos es de presentar problemas y no de ofrecer soluciones. Por alguna razón, el pensamiento moderno es aporético. ¿Qué quiere decir aporético? Paradojal. Pensemos que estamos avanzando por una ciudad en la cual hemos llegado a un callejón sin salida. Eso es una aporía. Y trataremos de retomar los temas que hemos venido viendo hasta ahora, haciendo énfasis en estas reflexiones que propone este filósofo alemán. Este texto es de 1990. Bueno, sin duda estamos en la etapa de la estetización generalizada. ¿Quiénes nos han traído hasta aquí? Bueno, las reflexiones de los posmodernos y de los autores, defensores de la posmodernidad. Hoy les voy a presentar a uno que seguramente ya lo conocen, que es Baudrillard, y que señalan con justa razón estos autores la desaparición de la frontera entre el arte y la industria de la cultura, y por lo tanto la desaparición de la frontera entre el arte y el no arte. Pero bueno, los postestructuralistas lo que sostenían era el derrumbe de las autoridades académicas y de los metarrelatos. El autor intenta cuestionar esta aseveración de los postestructuralistas, pero sin incurrir en una defensa cerrada de lo que los postestructuralistas atacan, que es precisamente un orden racional, sistemático, en cierta manera autoritario o en todo caso jerárquico, que viene disolviéndose especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial e incluso en el terreno artístico propiamente dicho a partir de las vanguardias. Lo que sostiene Bourdieu es que la frontera es un principio, o era porque ya ha desaparecido, un principio metafísico que garantiza la posibilidad del arte. Sin esa frontera, el arte no tendría reconocimiento. Esta sería la tesis, sobre la cual vamos a trabajar en este momento. Bueno, acá el autor hace una referencia a los girasoles de Van Gogh y bueno, a las famosas latas de sopas Campbell del autor este norteamericano. En este momento se me fue el nombre, pero bueno, lo van a encontrar en el texto. Pasan estas cosas. Jean Baudrillard es este autor fallecido en 2007, que sostiene, como los posmodernos que vimos la vez pasada, una vez más la estetización generalizada. Las principales obras de Jean Baudrillard son Simulacros y Simulación, texto que ya tiene 40 y pico de años, El sistema de los objetos, que tiene todavía más, casi 60 años, La sociedad de consumo, etc. El arte hoy en día, dice, ha penetrado totalmente la realidad. La estetización del mundo es completa. No nos perdamos del horizonte de la estetización generalizada. La dialéctica del límite. Esto de por qué era importante la frontera y por qué esta frontera era una condición de posibilidad del arte. Bueno, el arte, fundamentalmente, el arte moderno, no tardó en convertirse en una institución.
Es decir, un sujeto que demuestra ser resistente al anuncio de su propia muerte. ¿Para qué funcionan las instituciones? Bueno, precisamente para asegurarse una permanencia. Por supuesto se trata de una seguridad no efectiva, sino imaginaria. La institución de alguna manera logra que pervivan, que permanezcan algunos ideales, o algunos artefactos o algunas prácticas. Bueno, paradójicamente, la institución que determina qué se admite o qué no se admite como obra de arte gana en importancia en la medida en que estos y los objetos cotidianos se van dejando de diferenciarse, se van haciendo indistintos. En eso consiste esta estetización generalizada. Entonces, al desaparecer la frontera entre el arte y la vida, nosotros lo que hacemos es reaccionar en defensa de esa frontera, tratando de buscar, nosotros digamos los estéticos, no se trata de nosotros como personas, sino este discurso de la estética intenta resucitar o reorganizar el campo de lo artístico en relación con lo no artístico. Y acá nos encontramos con varios problemas. Por ejemplo, estamos atrapados en una insistencia excesiva de identidad y disolución en el gran otro, es decir, el sujeto institución es la siempre frágil mediación entre lo general y lo particular. La autoridad, lo que nos dice lo que está bien, lo que nos amonesta acerca de los riesgos de transgredir estos límites, etc. En realidad lo que ha ocurrido es llevar el discurso optimista del progreso indefinido de los ilustrados a su punto adverso. El sujeto ha retrocedido en favor de una inmediatez en la cual todas las oposiciones se disuelven suavemente. Los ilustrados tenían contra quién oponerse. Bueno, contra el ocultismo, contra los... por eso se llamaban ilustrados. Estaban en contra de las sombras del medioevo, de la mitología, etc. Bueno, pero tanto se ha institucionalizado este principio que ahora nada escapa a este principio y por lo tanto no hay de qué diferenciarse. Entonces, de lo que se trata es de reemplazar la autodeterminación como la única meta de la historia por un estado en el cual todas las oposiciones se funden de manera obscena, se funden no permitiendo la distinción que el planteo racionalista ilustrado insistía como su principal lanza, su principal caballo de batalla. Bueno, desde entonces, desde prácticamente el comienzo del siglo XIX, es que se augura el fin del arte. Pero no se trata de un fin en el sentido de culminación de una etapa, sino en el sentido de que el fin del arte quedará superado por otras formas de expresión que derrumbarán definitivamente la impronta mitológica, oscurantista, etc. El arte, que es superior a la naturaleza porque genera una belleza producto del espíritu humano, esto es el planteo de Hegel, terminará ofreciendo como camino para la humanidad la realización del propio destino histórico del espíritu, es decir, la reconciliación del espíritu con la naturaleza que implica la superación de las limitaciones de la naturaleza. La precondición del arte es el desarrollo que da lugar a la estética idealista desde Kant, que ya hemos visto, y Schiller, a través de Schelling, un filósofo contemporáneo del propio Hegel. A estos planteos subyace la aporía de que el arte desarrollado sistemáticamente por Hegel
sería la doble unidad de lo sensible y lo inteligible, es decir, lo sensible, lo natural, lo inteligible, la razón, el espíritu, la unidad del concepto con su realidad. La apuesta del idealismo hegeliano a la estética no estaba tanto orientada hacia el rescate de las obras de arte, sino a la importancia que para el desarrollo del espíritu y de la marcha continua de la historia tenía el arte en relación con lo que había sido la religión. Este concepto, bueno, pierde su validez para la modernidad porque el arte mismo es arrastrado al proceso de alienación que separa al sujeto y al objeto. Si la búsqueda central de la historia es la reconciliación con la naturaleza, no una reconciliación como pueden plantear los ecologistas del siglo XXI, sino una reconciliación racionalista que impone algo así como la superación de los límites de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, la razón, la ciencia, tienen las herramientas para llevar adelante para lograr esa meta, para llevar adelante ese objetivo. Lo cierto es que el arte sería un camino del espíritu absoluto, inevitable para alcanzar con la filosofía y con la ciencia el grado más excelso de esa conciliación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el arte y la filosofía? Bueno, el arte es el momento mimético, mientras que la filosofía es el momento reflexivo. La reconciliación del sujeto con el objeto, dicho de otra manera, de la razón o del espíritu humano con la naturaleza, solo es posible al ser mediatizados por la imaginación, esto era el caso de la religión, o por el concepto, que es el caso de la filosofía. El artista, en cambio, no trata su materia subjetiva como un objeto que él deba conceptualizar, sino que intenta una relación mimética, intenta parecerse, simular ser ese objeto. Y esta simulación está divorciada de la modernidad, ya que en lugar de tratar de superarla por medio de la imaginación o el concepto, debe regresar el artista al tiempo previo a la división sujeto-objeto. No intenta superarla, sino que intenta, en todo caso, igualarla a la naturaleza. La función del arte se limita a compensar el desencanto originado a través del proceso de modernización, estimulando el desarrollo de la gente de un nuevo encantamiento. Es decir, el arte, acá vemos claramente la aporía del planteo moderno del arte. Para Hegel, el objetivo o el destino final del espíritu es superar a la naturaleza reconciliándose con ella una vez superada, la famosa dialéctica. El arte estaba llamado a cumplimentar una de esas etapas del espíritu absoluto, pero justamente la práctica del arte no tiene que ver ni con la imaginación, un producto claramente surgido del espíritu, ni mucho menos con el concepto, que es, podríamos decir, la base fundamental del trabajo racional. El arte tiene que ver con lo mimético, no con la superación dialéctica, sino con la igualación fáctica. Volvamos un poquito atrás para ver algunas de las características del racionalismo, para entender el planteo de Hegel y por qué Bürger habla de una suerte de aporía, ¿sí? En la estética posmoderna. Perdón, en la estética moderna. El racionalismo está fundamentalmente preocupado por el conocimiento y por la metafísica, es decir, por el desarrollo científico-tecnológico, no lo llaman así los racionalistas del siglo XVII, por supuesto, y por la metafísica, es decir, por encontrar un fundamento a la validez del conocimiento y al destino de lo humano sobre la Tierra. No nos olvidemos que en esos siglos, especialmente a partir del siglo XV, es decir, de la época de la expansión de los imperios coloniales europeos sobre el resto del planeta,
En Europa, la pretensión arrogante de dominar a la naturaleza conlleva también a la no menos alucinada idea de dominar a los naturales, es decir, a los seres humanos que por alguna razón ellos mismos, los propios europeos, consideran inferiores. De ahí viene el momento de la explotación salvaje de los esclavos y del sometimiento de los pueblos nativos de aquellos territorios donde ha llegado la expansión de ultramar de las potencias europeas. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Una confianza absoluta en la razón como única fuente de conocimiento cierto. Desconfianza, por lo tanto, en los sentidos como fuente de conocimiento. Esto especialmente en la filosofía continental. La filosofía británica va a tener un planteo diferente en cuanto a los sentidos y la facultad racional de procesar la información sensorial. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, preocupación metafísica y nociológica por dominar el mundo, que es una forma también de someter al otro, a los otros. Bueno, en el caso del racionalismo, tenemos del racionalismo continental europeo, fundamentalmente el francés y el alemán, creencia en las ideas innatas. Vamos a decir, Dios puso en el ser humano lo que Hegel va a llamar más tarde como el espíritu, pero que los racionalistas previos a él llaman las ideas innatas. Es decir, principios específicos del conocimiento y de la validez de la acción intelectual que semejan a la inteligencia de Dios y que están puestas, por lo tanto, en el nacimiento. Eso quiere decir innato, que está puesto en el momento del nacimiento. Bueno, y otro elemento fundamental tiene que ver con el subjetivismo y con la búsqueda del método. Tal vez convenga repasar la idea de lo bello y la diferencia entre la belleza artística y la belleza natural. En Hegel, lo bello es la manifestación sensible de la idea y debe ser concebido como ideal. La idea es, en el fondo, la esencia misma de toda existencia. La armoniosa unidad de este conjunto universal que se despliega eternamente entre la naturaleza, en el mundo y en el mundo moral o del espíritu. Es solamente así como la idea es verdad y totalmente verdad. Todo lo que existe no tiene, por tanto, verdad, sino en cuanto es la idea en estado de existencia. Por eso es que lo bello se diferencia en belleza natural y belleza artística. Hegel estudió el arte como modo de apariencia, de presentación, de representación, de hacer presente la idea en lo bello. En sus lecciones sobre estética, Hegel define primero el campo en el que esta ciencia debe trabajar. Realizó así una distinción entre lo natural y lo artístico. La belleza artística es superior a la belleza natural, porque en la belleza artística está presente el espíritu, la libertad, que es lo único verdadero. La naturaleza, en cambio, es el mundo de la necesidad, de lo que ocurre por razones, o en todo caso por motivos ciegos, por motivos mecánicos. Lo bello en el arte es belleza generada por el espíritu. Por tanto, participa la belleza del espíritu, a diferencia de lo bello natural, que no será digno de una investigación estética, precisamente por no ser partícipe de ese espíritu que es el fin último del conocimiento, el punto final de la marcha histórica de la humanidad.
Bueno, recordemos que Hegel nunca habló de una muerte del arte, sino que le otorgó el carácter de pasado. Es decir, no es algo que ya no exista, sino es algo que está vinculado con el desarrollo histórico, con el devenir histórico del espíritu absoluto. Primero fue el arte, luego fue la religión y finalmente es la filosofía. Dentro de este fin, de este destino final de la marcha histórica del espíritu para reconciliarse con la naturaleza, el arte ya cumplió su tarea, especialmente en la época clásica. Luego fue superado por la religión y en última instancia esta está siendo superada por la filosofía. Veámoslo en un breve cuadro sinóptico. Hegel estudia el arte como modo de aparecer de la idea en lo bello. ¿Qué es la idea? El proceso mediante el cual el espíritu busca su reconciliación con la naturaleza. ¿Qué significaría esta reconciliación con la naturaleza? Bueno, la unidad del espíritu con la materia que daría fin a la historia de la humanidad tal como la conocemos. En sus lecciones sobre estética, Hegel define primero el campo en el que esta ciencia debe trabajar, la estética, y realiza para ello una distinción entre lo bello natural y lo bello artístico. ¿Por qué considera lo bello artístico superior? Bueno, precisamente porque el arte es libre de efectuar el camino de darle al concepto la apariencia de la belleza. En cambio, la naturaleza no es libre de hacerlo. El mundo de la naturaleza es el mundo de la necesidad. En este punto, Hegel se refiere a Kant para cuestionarlo. Kant viene a decir que el arte sí es digno de una investigación filosófica o científica porque le asigna el papel de mediador entre la razón y la sensibilidad. Hegel no cree esto posible, porque en su calidad de ilusión el arte no puede separarse de toda la realidad. La apariencia es esencial al espíritu, de manera que todo lo real será apariencia de éste. Por lo tanto, esto ya volvemos a Bürger. La estética debe ser redimensionada drásticamente para tomar en cuenta el nuevo régimen del arte globalizado e industrializado, es decir, abandonado a los imperativos del turismo y del acontecimiento cultural. Esta suerte de supergeneralización de la estética o estetización generalizada. La estética no solo debe tomar en cuenta también una gama extensa de fenómenos estéticos, la mayoría de los cuales se están produciendo fuera del mundo del arte. A la vez, la estética debe sumergirse en una filosofía más ambiciosa, más ansiosa de producciones, de prácticas y de funciones, y sobre todo, sobre el enigma de la belleza y su devenir. Estas proposiciones podrían ser como sugerencias de consolidación o de salvación de la estética, o también podrían indicar que se deriva de la constatación de su fin y de las necesidades de una renovación completa de la filosofía del arte. Vamos, que el siglo XVIII ha quedado muy atrás y es necesario que entendamos que con el cambio de régimen del arte debemos cambiar los paradigmas de aprehensión de la vieja estética. El arte se hace a un tiempo necesario e imposible. Este es el gran aspecto que tiene la estética por delante para develar, el gran secreto, el gran misterio, la gran paradoja. De eso estamos hablando, de las aporías de la estética moderna. Dijimos que el arte es al mismo tiempo necesario e imposible. Es necesario porque el individuo, liberado de los lazos de la religión,
se da cuenta de que el mundo que él esperaba modelar a través de sus propias intervenciones ya está hecho y que su proyecto de libre acción ha sido reducido justamente a lo opuesto. Es decir, la experiencia subyacente a la exigencia por parte del sujeto de una esfera que le permite interactuar con las creaciones perfectamente correlacionadas con las estructuras de su subjetividad, es al mismo tiempo la que determina la imposibilidad de las creaciones que él pretende o que él desea. Por eso es necesario, porque se necesita poder expresar esa experiencia, pero también es imposible. ¿Por qué? Porque el individuo burgués se autopercibe como un agente libre, aunque en realidad su posición está controlada económicamente por las exigencias de la acumulación capitalista y políticamente por las rivalidades entre bloques de poder. El deseo moderno por el arte emerge por lo tanto de un dilema. El sujeto que se cree capaz de actuar libremente experimenta su dependencia, su falta de libertad, en el marco de procesos que ya no son gobernados por el pensamiento consciente. La propia estructura social detiene este deseo del arte moderno por alcanzar, o mejor dicho, por actuar libremente. Una vez liberado durante la Ilustración, el sujeto ya aparentemente es autónomo respecto de un destino controlado por poderes de otro mundo. Pero ahora se halla enfrentado a una historia hecha por el hombre que se aparece igual como destino, bajo el cual o frente al cual el sujeto no tiene ningún elemento de control. Todos los fines se convierten en medios. Es decir, la categoría de lo universal o de la significación pierde validez. El sujeto individual, el sujeto colectivo, está solo. No hay un horizonte de trascendencia en el mundo moderno que asegure el sentido de la existencia humana. Esto lo vamos a ver también en Byung-Chul Han, volcado en una reflexión sobre lo bello en el siglo XXI. El sujeto burgués es absolutamente incapaz de vivir sin un propósito más allá de la simple reproducción de la existencia física. En la medida en que la historia se retira, es posible un escenario para la experiencia sensual, y el arte se convierte en ese caso en el lugar de la autorrealización imaginaria. El concepto de forma simbólica reúne los polos, en parte dispersos por la existencia real del individuo. Entonces la alienación penetra en el ámbito del arte y convierte la ansiada percepción del significado en la historia de nunca acabar de la representación de la ausencia del significado. Pensémoslo de esta forma. Estamos sometidos a retrocesos que se reproducen, se reiteran infinitamente. Por el lado de los románticos, toman la promesa de la autorrealización de la modernidad como un valor, pero como un valor nominal. El origen y el fin de su acción es la identidad. Darle al ser humano una orientación, con la esperanza de experimentarse actuando en libertad. Los románticos juegan con palabras, no con objetos. Y el romanticismo es antagonizado por su propia inestabilidad, por su falta de respuestas, por su falta de trascendencia, por su falta de más allá. La omnipotencia del ser romántico emplea el lenguaje para no descubrir otra cosa que su propia impotencia. Frente a los románticos, uno de los aspectos de la estética moderna es el realismo.
Los realistas consideran el lenguaje como la herramienta para la representación problemática de la realidad. No hay límites para la eficacia expresiva del lenguaje. Esto es una fantasía que lo lleva a la idea, también imaginaria, también fantasiosa, de posesionarse de un mundo, es decir, de apoderarse de un mundo que es totalmente transparente. Bueno, la obra producida por el realismo es también una obra hambrienta de realidad, porque asumen que la realidad textual es el producto de una técnica literaria y no de otra forma. Concluimos con la idea de la imposibilidad del arte moderno. El arte del periodo moderno ha dejado de ser la expresión de la verdad. Porque para que haya verdad, debería haber trascendencia. Y el arte moderno ha borrado toda pretensión de trascendencia. Debería abandonarse, por lo tanto, cualquier concepto transhistórico del arte. Pensar precisamente en un arte inmanente a cada época. Pensar el arte entonces como un medio de compensar el desencanto, la falta de trascendencia que tiene el mundo. El arte continúa siendo un medio para la verdad, aún en el periodo moderno, lo cual contradice la tesis de que el arte ha agotado o que ignora el cambio histórico del contenido en el concepto. Y que el argumento hegeliano ya era paradójico o ambiguo. El concepto transhistórico del arte lo une a la verdad, correcto, pero la declaración de la muerte del arte se hace imposible con la arremetida de la modernidad. ¿Por qué? Porque el arte sigue existiendo y porque el discurso del arte rivaliza con aquello que la filosofía pretendía lograr mediante el concepto. El arte entonces también es una expresión de la verdad. Lo que pasa es que es incapaz de imponerla de manera convincente, de manera clara, de manera aceptable. El concepto de verdad estética basado en una práctica mimética contradice el concepto moderno de la verdad, que supuestamente, según hemos visto, tendría que estar en el desarrollo reflexivo de la filosofía. El arte es la unidad del sujeto con el objeto, del intelecto con los sentidos. Por eso es lo que no puede ser puesto que la alienación es la condición fundamental de la vida moderna. El arte, entonces, en la modernidad, está siempre enfrentándose a las condiciones de su imposibilidad. Y en ese misterio de la imposibilidad del arte moderno, nos encontramos con la modernidad literaria. No puede ser descrita como la suma de sus temas y de sus motivos, ni tampoco como una colección de instrumentos y técnicas. La modernidad literaria solo puede ser comprendida en su totalidad como un movimiento que consta de dos partes. Por un lado, la búsqueda constante por parte del sujeto, simultáneamente a su permanente fracaso de alcanzar la autorrealización. Y en una búsqueda de realidad que constantemente se abate contra su propio proceso. El arte en la modernidad es un proceso de permanente reversión. Nada más lejano de todo esto que la razón ilustrada. El designio de la modernidad, que es esa razón ilustrada, hace que el mundo sucumba bajo las dos mitades desgajadas del sujeto y del objeto. Estas dos mitades resurgen en el arte no como una fuerte oposición, sino como las incesantes y mutuas inversiones de las categorías de forma y contenido.
El significado, entonces, solo está presente amenazado por la extinción. Su forma de ser no es la permanencia, sino la inminencia de su fin. El autor descubre una conspiración de detalles que se vuelve en contra de toda la intención de la obra, situándose en el primer plano como una especie de alegoría surrealista. La obra termina siendo no lo que el sujeto controla, no lo que el autor o el artista controla, sino lo que el intento de reducir las palabras a la materialidad del patrón de sonidos solo le puede mostrar al lector que en realidad las palabras, poseen su propio significado, dominan la propia interpretación. Veámoslo desde el punto de vista de la institución del arte. El discurso estético no se pliega a las obras de arte una vez consumadas, sino el discurso estético las hace posibles, las habilita. Hay obras de arte porque tenemos la institución. Si no fuera este el caso, solo tendríamos objetos hermosos o fetiches. La evolución del arte ha desembocado en la institucionalización, y es así que gracias a la institucionalización todavía sigue habiendo arte. Experimentamos el mundo a través del interminable juego de nuevas formas de desplazamiento. El arte moderno se revela contra su estatus de dos maneras: deviniendo político, como la teoría de Heine sobre el fin de la época artística. Esto ocurrió prácticamente en forma contemporánea a Hegel, unos años después, en el segundo tercio del siglo XIX, o declarando que la vacuidad, que reconoce el propósito total, como en el aforismo de Mallarmé: el mundo está hecho para culminar en un hermoso libro. O es absolutamente imposible el arte, o es imposible la existencia, el mundo y la vida sin el arte. Acá les presento a Christian Johann Heine, nacido en 1797 y fallecido en París en 1856. Uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX. Él intenta destruir todas las figuras e imágenes del repertorio del mundo romántico. Tras el éxito cosechado por su libro de canciones en 1827, dio por agotada la lírica sentimental y arcaizante, así la llamaba, y se abrió paso a un lenguaje más preciso y sencillo que intentaba ser realista. Hace un ratito veíamos las diferencias entre la confianza que tiene el realista en el lenguaje y la imposibilidad que tiene el romántico en expresar lo que siente que debe expresar. Heine concedió al idioma alemán una elegante sencillez. Se exilió en París, donde pasó sus últimos 25 años. Su actitud solitaria impregnó su vida, su obra y su recepción de ideas extranjeras. Heine sigue siendo hoy en día uno de los poetas del idioma alemán más traducidos y más citados. Bueno, nos queda entonces discutir si el camino sería la politización o el mesianismo excesivo. Revolucionar la vida liberando la imaginación de la camisa de fuerza de la institución. Los surrealistas, a comienzos, o en todo caso en la segunda década del siglo XX, se declararon por encima de las contradicciones de la vida moderna. Anunciaron así la posibilidad de actuar para convertir el azar en el objetivo aliado del deseo de autorrealización del sujeto. Se trataba precisamente de autosublimar el arte uniendo sus dos polos:
Uno, el de la materialidad, el otro, el de la obra autocontenida. Bueno, la experiencia estética no puede ir más allá de un ataque en el cual, al fracasar, refuerza su propio límite. La paradoja del arte, entonces, consiste en pensar este paraíso que la vanguardia quiso bajar a la tierra, ya ha llegado al suelo. Y la paradoja está que es disponible para cualquiera. A eso llamamos estetización de la vida moderna. Sobrevive entonces un proyecto imposible, pero que por alguna razón, ustedes están haciendo una maestría en arte y sociedad latinoamericana, por alguna razón los individuos insisten o persisten tratando de llevarlo a efecto a ese proyecto. Sigue siendo un misterio para la teoría que todavía haya gente que escriba y pinte, que haya artistas todavía, y que haya gente interesada en estas prácticas. Este proyecto ha señalado las apariencias, o las aporías, quiero decir, las aporías contenidas en semejante práctica, que a pesar de todo, no se ha agotado, que a pesar de todo lo que venimos diciendo, se sigue extendiendo. La acción significativa dentro de la modernidad consiste en aceptar la carencia de significado. Es decir, en rehuir de la trascendencia y quedarse en la inmanencia de la obra de arte. Trascendencia e inmanencia son fenómenos opuestos. Ya los veremos con Byung-Chul Han, pero para que tengamos en cuenta esto, la consecuencia de esta acción significativa depende de la disposición para aceptar sus propias contradicciones, para contradecirse uno mismo. La disolución del arte en la agitación política es justamente el gesto imposible que por siempre debe ejecutarse para luego retractarse. La nueva vida no llegará, dice Bürger, pero la referencia a esta vida, a esta nueva vida, es fundamental. Bueno, un poco confuso porque la materia de reflexión es confusa. El arte tiene estas contradicciones y pretender superarlas forma parte de una contradicción aún mayor. Una contradicción que depende fundamentalmente de olvidar el gran fracaso de Hegel al planear una reconciliación entre el espíritu y la naturaleza que prácticamente dejaba afuera de esa reconciliación a tantos pueblos, a tantas historias, a tanta creatividad humana que el espíritu occidental hegeliano apenas podía vislumbrar.